Hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Pasa a vosotros, amados hermanos. Como lo ha dicho nuestro hermano Saúl, exactamente hoy concluye esta semana de consagración que a lo largo de los días estuvimos escuchando en los mensajes, y hoy sin duda es un mensaje también para todos nosotros. Tomen su lugar, por favor. La predicación de nuestro Señor Jesucristo siempre estaba alrededor de lo que le rodeaba, de lo común. Sus parábolas, sus enseñanzas no eran sofisticadas palabras ni ejemplos, sino eran propiamente de lo común que la comunidad vivía. Y de esta manera también la palabra de Dios se expresa de la forma cotidiana en que nosotros vivimos. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, pregunto, hemos tenido en nuestras manos un domicilio para buscar y no lo encontramos? Nos perdemos. ¿Qué hace usted con esa necesidad que tiene de llegar a ese destino y por más que le busca, se ha perdido? ¿Lo ha sentido, hermano? Quizás hoy en la modernidad un guía roji nos es de gran utilidad. Ahora los GPS nada más es cuestión de que les hable y les indiquen por dónde van a ir. Pero estamos hablando aquí en la tierra, hermanos, que nosotros también en la vida cotidiana hemos estado perdidos y tenemos un sufrimiento momentáneo. Bueno, pues eso que hemos sentido, el pueblo de Israel lo sintió en alguna ocasión y lo expresa Moisés. Vamos a ver la palabra de Dios allí en el capítulo 17 del libro de Números, en donde expresan estas palabras, amados hermanos. Números capítulo 17. En el verso 12, la palabra de Dios dice: entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. El pueblo de Israel expresa estas palabras: somos muertos, porque todos estamos perdidos. La pregunta es, ¿cuál fue la razón por que el pueblo de Israel se perdió y sentía que estaba muerto? Hubo una gran separación. En el principio crió Dios todo bueno. Eso lo hemos leído en el Génesis. ¿Sí o no? Es más, el hombre era imagen y semejanza del Dios mismo. Pero hubo algo que lo separó de la grande voluntad de Dios. Y esto es lo que ha provocado que el mundo desde el origen esté perdido. Ahora vamos a leer el profeta Isaías en el capítulo 59. La razón por la cual este profeta expresa que en el principio Dios había creado todo bueno, sin embargo se perdió. Isaías 59 en el versículo 2 dice de la siguiente manera: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Hay una división grande entre Dios y el hombre. Cuando el hombre fue creado del polvo de la tierra,
Dice la palabra de Dios que alentó un soplo de vida en ese ser y recobró, ¿qué, hermanos? Vida. Dice que fue en alma viviente, semejante. Pero aquí la razón del profeta dice que vuestros pecados, vuestras iniquidades, quizás la codicia, porque eso fue lo que sirvió la primera mujer en la tierra, vio que el fruto era bueno para comer y lo comió. Es decir, la desobediencia del hombre ha creado la división, la separación de Dios, y ahora el profeta dice que ha apartado su rostro para no oír. Es decir, que nosotros en el principio teníamos el camino directo con Dios, pero a consecuencia del pecado fuimos perdidos. No encontramos el camino de regreso a Dios por nuestros propios medios. No lo encontramos. Por más que hagamos, será inútil. Es por eso que Dios prepara a su Hijo Jesucristo para rescatar lo que se había perdido. Leí a algún autor y dice estas palabras, las transmito porque así las leí: que Dios, en su infinito amor, en ese hálito de vida que dio a ese polvo de la tierra, dio pequeñas partículas de Dios. Y cada uno de nosotros tiene esas moléculas de Dios, ¿sí o no? Pero a través del pecado y la iniquidad nos hemos perdido. Y Dios quiere recuperar sus partículas. Y por eso es que envía un mediador entre Dios y el hombre. El apóstol Pablo lo expresa allá en 1 de Timoteo, en su capítulo 2. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 2, dice de la siguiente manera. Quiero que lleguen al capítulo y doy el versículo enseguida para que todos juntos pasemos nuestra vista en estos pasajes preciosos. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, ahora los versículos 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que el hombre regrese hacia Dios, que el hombre sea salvo y que todos procedamos a ¿qué, hermanos? Al arrepentimiento. Y el versículo siguiente, que es el 5, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nuestro Señor Jesucristo se despoja de su divinidad, viene a la tierra en forma humana, carnal, para rescatar lo que se había perdido en el Edén. Jesús es mediador y vino a la tierra a eso. Regresa a la diestra de Dios ahora como abogado, y Él intercede por ¿qué, hermanos? Por cada uno de nosotros. Hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, dice el apóstol Juan. Ese mediador nos dice estas palabras, Mateo capítulo 11. Ya estamos entrando al terreno de que Dios pone el mediador para que podamos llegar al Padre. Y este mediador, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, en el capítulo 11 de Mateo, en su versículo 28, hermanos, escuchen estas palabras, léanlas y escúchenlas. Dice así: venid a mí, hermanos. ¿Por qué? Porque Él quiere que vengan a Jesús o que vayamos a Jesús, porque Él es el camino que nos va a llevar al Padre. Dice el versículo 28 completo: venid a mí todos los que estáis trabajados
y cargados, que yo os haré descansar. Quizás faltó la palabra que están perdidos, porque nosotros estamos cargados. ¿Cargados de qué, hermanos? De muchos problemas, dificultades, pecados, iniquidades, complejos, tristezas. Ustedes han visto quizás aún una imagen de un hombre que está cargando el mundo, ¿sí o no? Y en esa imagen de mundo tiene muchos conceptos, ¿sí o no, hermanos? Pues así estamos nosotros. Y el Señor Jesús, en su grande amor, venido de Dios, dice: venid a mí. Y Él nos va a hacer, ¿qué, hermanos? Descansar. Dios, a través de su Hijo, se manifiesta la esencia, la potencia y la presencia. El profeta Jeremías también dice al pueblo de Israel, pero yo creo que estas palabras allá en Jeremías capítulo 6 no fueron solamente para ese tiempo. Hoy también tienen efecto. Y el profeta Jeremías en el capítulo 6, vean lo que recomienda. 6:16, pasaje conocido por todos nosotros. El profeta no dice: yo les digo. El profeta dice: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. La necedad del hombre es continuar cargando esto que pesa, y que Jesús ahora nos quita la carga y dice: venid a mí, todos aquellos que están trabajados y cargados. Y el pueblo de Israel dijo: bueno, no es que lo haya dicho, es que lo hizo. No lo haremos. ¿Creen que solamente sea para el pueblo de Israel, hermanos? ¿O también algunos de nosotros ha habido esta respuesta? Tengo un testimonio de una hermana. Mi madre le empezó a hablar del Evangelio. Era joven. Y le dijo a mi mamá: hermana, no me hable de la palabra de Dios. Yo no necesito de Dios. Cuando lo necesite, entonces lo buscaré. Pasaron casi 22 años. Fracasó en su matrimonio. 3 hijos. Y llevó una vida desalentada. Después, en ocasiones, sin comer, llorando. Y entonces yo llegué a la casa de ella porque su hermano le estaba hablando de la palabra de Dios. Ella se acercó y con sus lágrimas en los ojos dijo: ahora sí necesito de Dios. Después de una vida llena de tristezas y de fracasos. Pero ella, al fin y al cabo, entendió la palabra de Dios, pero reconoció y dijo: ahora sí necesito de Dios. Hermanos, ¿nosotros necesitamos de Dios? ¿Necesitamos de ese mediador? Claro que sí, hermanos. Dios sabe que entre muchos hay alguien que reconoce el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y ahora nosotros debemos de llegar hacia Él. Jesús, allá en Mateo capítulo 7, ahora vean lo que nos dice. Si estamos ciertos de que estas palabras son también para la actualidad, lo que dijo Jesús en el capítulo 7, hoy vamos a reconocerlo. Capítulo 7, en el versículo 13, dice así. Me regreso un libro. Dice así, 7:13 de Mateo: entrad por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino
que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Fíjense bien, hermanos, nosotros somos minoría, allá afuera está la mayoría, ¿sí o no, hermanos? ¿Y saben por qué? Porque han entrado por la puerta ancha, donde hay mucho espacio, y muchos la siguen. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice en el versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y yo quiero decir que esos pocos, los que la hallan, están sentados escuchando la palabra de Dios en esta noche. Espacioso el camino, ancha la puerta. ¿Cuántos miles de billones tiene este mundo? Y en la mañana escuchábamos el mensaje: ¿cuántos años lo han engañado? Y el mundo está viviendo en esa anchura que tiene. Pero ese camino, como lo dije al principio, parece que al hombre el camino le es derecho, mas el fin de esos caminos, ¿qué es, hermanos? Y ahora Jesús dice que estrecho es el camino, angosto por donde debemos de andar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque pasaremos en fila uno por uno, no en bola. ¿Sí o no, hermanos? Y si es estrecho el camino en que vamos a andar, Dios nos ha dado la oportunidad de tener una lámpara para poder guiarnos en ese camino. Y el Salmo 119, 110, ¿cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque son la palabra de Dios las que nos van a guiar a través de qué, hermanos, de ese camino que ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la verdad, el verbo de Dios hecho carne. Juan 8. Aquí lo expresa el mismo Señor Jesús. Porque recuerden que dijo: la doctrina que traigo no es mía, sino es de mi Padre. Y en Juan 8:44, vean lo que dice la palabra de Dios: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de qué. Entonces encontramos en las Escrituras dos clases de padres: el padre de la verdad, que es nuestro Dios, y el padre de qué, de la mentira, que es el diablo. Y la palabra dice que ha mentido desde el principio, y ha mentido de una forma sutil. Y cuando se le cae en esa mentira, ¿saben lo que hace? Parchar la mentira con otra mentira más grande. Y así ha pasado por siglos. Pero sabemos que algún día se va a ver en dificultades. ¿Sí o no? Y no nomás él, sino todos los que hacen mentira, dice la palabra de Dios. Porque su padre es el diablo. Él ha sido mentiroso toda su vida. No hay verdad en él. Versículo 45 dice así también: porque yo digo verdad, ¿qué, hermanos? No me creéis. Y usted puede comprobarlo. ¿Cuánta gente crea la mentira? Todos. ¿Cuánta gente crea la verdad? La gente cree más en las mentiras que ¿qué, hermanos? El Señor Jesucristo, Él, de vosotros, su padre es el diablo, porque Él siempre les miente y lo sigue. Y yo que les estoy diciendo verdad, ¿qué? No me creen. No, hermano. Te repito, todos los que están afuera se han creído, les gusta la mentira. Creen que se van a ir al cielo, ¿sí o no? Y lo creen, y están felices y gozosos. Los hijos de Dios
solamente creen la verdad, lo que la palabra de Dios nos ha expresado, lo que Jesús nos predicó. Él dice, yo les digo la verdad y no me creen. Le creen más al mentiroso. 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque no son de Dios. ¿Nosotros creemos a la verdad? Amén. Sí, es una respuesta afirmativa. Creemos a Dios. ¿Creen en la resurrección? Sí, hermanos. Creemos en la resurrección. Muchos no creen. Yo creo solamente por un hecho. Jesucristo profetizado fue muerto, sepultado, y al tercer día, ¿qué, hermanos? Y ese es lo más importante para mí, que ya hay un ejemplo de resurrección. Y las Escrituras dicen que ahora Jesucristo, ¿en dónde se encuentra? ¿En el sepulcro? Se encuentra a la diestra de Dios. Y nosotros también queremos estar, ¿qué, hermanos? A la diestra de Dios. Juan 11 sigue predicando el Señor Jesucristo. Vean, aquí lo dice claramente. Versículo 25, el caso de Lázaro, lo recuerdan ustedes, pero lo que me interesa es el pasaje del versículo 25. Dícele Jesús, 11:25 de Juan, yo soy la que, hermanos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué, hermanos? Y esa es la fe que tenemos nosotros, porque no vamos a morir, solamente vamos a dormir, sí o no, hermanos. Y la palabra de Dios dice que cuando Él venga, oiremos su voz. ¿Y saben cuál es la voz de Jesús? La que hoy mismo estamos estudiando, hermanos, porque es la palabra de Dios. Estamos acostumbrados a escuchar la palabra de Dios, y entonces escucharemos la palabra de Jesucristo cuando Él venga. Y entonces será la que, hermanos, la resurrección. Yo ponía un ejemplo simple. Si el Señor Jesús dijera cuando Él venga, paz a vos, yo me levanto y le digo a vos, paz. ¿Creen que el mundo lo sepa? No conoce nuestro saludo, no identifica cómo nosotros nos hablamos. Por eso Jesús predica, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el versículo 26 lo completa y dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pregunta, ¿crees esto? Sí. Porque ciertamente vamos a morir, pero nos ha prometido no ver muerte segunda. Por eso dice, no morirá eternamente. Entonces será, ¿qué, hermanos? Lo contrario, vivirá eternamente. Jesús, el tema de esta noche es, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 14. Ya estamos a 2 páginas de donde usted está. Y vean lo que dice claramente el Señor Jesús en el versículo 5, 14:5 de Juan. Dícele Tomás. Tomás es la representación del pueblo con duda, porque Tomás siempre dudó, ¿o no, hermanos? Y ahí está representado el mundo, aquellos hermanos que dudan. Y dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús responde en el versículo 6. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces se cumple el dicho que dije antes.
Todos por nuestros méritos queremos llegar a Dios y no vamos a poder llegar, porque si no aceptamos a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, no vamos a poder llegar a aquel. No hay otro recurso, no hay otro medio, no hay otro camino. Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida que lleva directamente ¿a quién, hermanos? Al Padre. El versículo 21 dice así, hermano. De aquí del 14 de Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Palabras de Jesús, de grande consuelo y oportunidad. Al inicio decía, hermanos, ustedes han sentido ese miedo, temor, cuando buscan a alguien o una dirección, y por más que ya buscaron en la calle, en la colonia y el número, y no lo encuentran, es algo desesperante. No encuentran el camino, no encuentran el domicilio, no encuentran la dirección. Pero alguien se acerca y le dice, yo te voy a llevar. ¿Qué siente, hermano? Consuelo. Caray, por fin voy a llegar a donde tengo que llegar. Pues Jesús es Él que nos dice, no se preocupen, yo sé por dónde guiarlos para que vayan directamente al Padre. Y por eso Él dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Amados hermanos, hoy tenemos nosotros la dirección a dónde vamos, ¿sí o no? Tenemos el domicilio y el grande recurso que es Jesús, que nos va a guiar a dónde, hermanos, al Padre. Versículo ahora 23. Respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Amén. Entonces se cumplirá que rescatará a Dios de lo que había dejado en la tierra, porque Él quiere vivir con el hombre eternamente. Pero era necesario mandar a su Hijo Jesucristo, que nos enseñara la doctrina, que nos enseñara el camino para cómo llegar. Aquí claramente dice que el que guardare sus mandamientos, el que los practique, ese será señalado para que sea amado por Jesús y será amado por su Padre. Y entonces dice que vendrán a ser morada con el hombre. Dios ha usado todos los medios, todos los recursos para nuevamente rescatar lo perdido de sus manos, la creación que algún día hizo para honra y gloria de Él. Porque así lo dice también el profeta, porque todos los que para mi nombre los crié, los formé, ¿y qué, hermanos? Para honra mía los crié, los formé, ¿y qué? Y el pueblo dijo, no iremos. Juan el teólogo, casi al terminar el capítulo 22 de Apocalipsis, 22, hermanos. Con esto se sella nuestra fe. Y creo los que hemos pasado en esta semana de consagración, hemos reflexionado en muchos temas, pero hoy también reflexionamos en toda nuestra vida. ¿Qué hemos hecho? ¿A dónde queremos ir? ¿Ya tiene la dirección? Sí. ¿Ya tiene el que lo va a guiar? También. Solamente queda en nosotros, ¿qué, hermanos? Guardar su palabra. Y seremos amados por Jesús y también por su Padre, y vendrán y harán morada con el hombre. 22:5 de Apocalipsis dice, y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre de antorcha
ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre, jamás. Dios quiere recuperar lo que algún día hizo en la tierra, pero quiere que llegue nuevamente el hombre a la perfección, al igual que lo hizo en el Edén. Y quizás el hombre no puede hacerlo por su voluntad, sino a través de Jesucristo, y Él nos expresa: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Que el Señor les bendiga y paz a vosotros.